Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la puntualidad. Vamos a esperar un minuto más mientras se terminan de conectar las personas y arrancamos con este compartir de accesibilidad, usabilidad y transparencia. Muchas gracias. Ay, perdón, yo respondí los 3 puntos, pero Juan, tu pregunta, lo del correo, esa no la respondí. Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por participar en este evento. Compartir de accesibilidad, usabilidad y transparencia. Les vamos a pedir, por favor, autorización para grabar este encuentro y pedirles que, por favor, pues mantengan los micrófonos silenciados durante la presentación. La idea es que les vamos a dar permiso a medida que vayan levantando la mano cuando tengan preguntas. Vamos a dar unos 10 minutos a finalizar cada una de las presentaciones para las preguntas que alcancemos, digamos, a atender, y el resto de las preguntas las estaremos recibiendo por correo. Al final aparecerán los correos y acá encuentran también la información de cada uno de los presentadores. El día de hoy nos va a estar acompañando, bueno, vamos a estar presentando 3 temas. Este compartir se trata de accesibilidad, usabilidad y transparencia. Estos temas, pues, varias entidades nos han venido haciendo preguntas sobre de qué se trata, cómo implementarlo, cómo generar valor a partir de la implementación de los lineamientos. Hoy nos van a estar acompañando 3 personas, como les decía. La primera persona va a ser Santiago Rodríguez. Él, es él ha sido líder en el grupo de accesibilidad de medios digitales desde el Instituto Nacional para Ciegos. Y él nos va a presentar todo lo relacionado con accesibilidad. Él ha participado en la construcción de lineamientos, ha trabajado ya por varios años en estos temas y conoce perfectamente cómo podemos generar valor a partir de la implementación de los lineamientos de accesibilidad. Luego nos va a estar acompañando Diego Alejandro Morales de Portal Bogotá, desde la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, quien nos va a presentar recomendaciones y, digamos, mejores prácticas para implementar lo que es usabilidad de portales web y que nos pueden servir en nuestras entidades para mejorar la experiencia que le brindamos a los ciudadanos y a las ciudadanas de Bogotá. Finalmente nos va a estar acompañando Ana Carolina Escobar. Ella es la líder de la plataforma de gobierno abierto de Bogotá y nos va a estar hablando de lo que es transparencia y acceso a la información pública. Nos va a explicar por qué y para qué queremos implementar estos lineamientos y algunas recomendaciones para que tengamos en cuenta en las entidades. Bueno, antes de empezar, queremos rápidamente presentarles lo que ha sido la estrategia desde la Oficina de Alta Consejería Distrital de TIC en temas de tecnología. Importante es que nosotros desde la Consejería venimos trabajando día a día para que Bogotá se siga consolidando como un territorio inteligente. Desde las diferentes iniciativas que tenemos en la Consejería, siempre buscamos
para que la tecnología se ponga a disposición de los ciudadanos y las ciudadanas. Sabemos que esto no se logra en poco tiempo, pero que con un trabajo articulado con los diferentes actores vamos a lograrlo, y es por esto que venimos trabajando en la construcción de lo que llamamos la política pública de Bogotá Territorio Inteligente. Bogotá Territorio Inteligente lo entendemos como un proyecto donde las ciudadanas y los ciudadanos van a poder desarrollar capacidades y habilidades para aprovechar de mejor forma la tecnología. A través de los diferentes proyectos buscamos la consolidación de un ecosistema digital para que los bogotanos puedan tener oportunidades para desarrollar estas capacidades. Consideramos que Bogotá debe seguir creciendo como un centro de innovación y emprendimiento para que cada día haya más oportunidades para todos. Una de las apuestas de la administración de la alcaldesa Claudia López, y que estamos convencidos de este reto, es construir a Bogotá región con un gobierno abierto, transparente y con ciudadanía consciente. Por esto, desde la Oficina de Alta Consejería Distrital de TIC, trabajamos constantemente para empoderar a los ciudadanos. Les voy a pedir acá el favor de los micrófonos. Como les decía, entonces venimos trabajando para que los ciudadanos se empoderen, que desde las entidades nosotros podamos ofrecerles esa información que requieren los ciudadanos para participar de forma activa en temas estratégicos de ciudad, y que, digamos, podamos tomar mejores decisiones basadas en tecnología y datos e innovación. ¿Listo? Importante es que no solamente se trata a veces de publicar datos abiertos, a veces creemos que de eso se trata gobierno abierto. Queremos es realmente permitirle a esos ciudadanos ser tenidos en cuenta para la toma de decisiones. Adicionalmente, debemos, digamos, entender de alguna forma, qué pena acá, Guillermo. Creo que alguien tiene un micrófono. Silenciar micrófonos. Listo. Debemos entender que realmente esto lo vamos a lograr aprovechando de forma estratégica la tecnología, los datos y la innovación para apalancar proyectos estratégicos que nos permitan mejorar los servicios que ofrecemos de cara desde las entidades. Este es nuestro principal propósito, y es hacer que la tecnología esté a disposición de las personas y de los ciudadanos de Bogotá. Para las personas que de pronto no han participado en estos eventos, desde la Consejería hemos construido este espacio al que denominamos Compartir Bogotá. Principalmente le hemos puesto este nombre porque es un espacio donde queremos intercambiar experiencias entre las personas que trabajan en los temas de tecnología en cada una de las entidades del distrito. Nos permite conocer cómo están utilizando otras entidades la tecnología de manera estratégica, como les decía, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es importante también entender que la tecnología es un medio, realmente no es el fin. Implementarla no es el fin, no, es un medio para mejorar ese día a día de todos los bogotanos. Para lograrlo, debemos identificar cómo podemos aprovecharla para mejorar las actividades que realizamos al interior de las entidades y así lograr la transformación digital de las entidades públicas distritales. Adicionalmente, a través de esta estrategia queremos dejar claro que no es un espacio para hacer seguimiento de los lineamientos, ni es un espacio de auditoría. Realmente lo que queremos es que ustedes aprovechen este espacio, que todos aprovechemos este espacio para compartir esas experiencias, para compartir cómo podemos implementar esos lineamientos sin desgastarnos de pronto a veces en la documentación que generamos desde las entidades, y al final generar realmente ese valor. Estos espacios están divididos en dos momentos. El primer momento son los martes, estamos al final de cada mes. La última semana de cada mes estamos haciendo un evento de 4 a 5 y media donde presentamos cómo implementar los lineamientos del gobierno digital, pero para generar valor, temas relacionados con tecnología. Y adicionalmente el jueves también de esa semana estamos presentando los temas de seguridad digital que los lidera el ingeniero Julio César Mancipe desde la Alta Consejería de Tecnología. En este evento, que es el segundo evento que hacemos durante este año,
vamos a estar trabajando 3 temas. El primer tema es el de accesibilidad. Sobre este tema queremos transmitirles un mensaje, y es que desde las entidades del distrito debemos permitirles a todos los ciudadanos acceder a la información de los servicios que las entidades publican en sus portales y los servicios como tal, los trámites y servicios. Es un tema que no solamente de pronto a veces recae en la oficina de tecnología, a veces termina siendo responsabilidad de la oficina de tecnología implementar la accesibilidad web. Realmente es un tema que debemos tener muy articulado entre las diferentes áreas. Debemos también aprovechar también de pronto capacitaciones a los funcionarios para que puedan no solamente trabajar en temas de accesibilidad web, sino también trabajar en la accesibilidad de documentos que generamos desde las entidades. Nuestro segundo tema el día de hoy va a ser el tema de usabilidad. Sobre este tema queremos también que entendamos que debemos facilitar la interacción a los ciudadanos en los trámites, en el acceso a la información. Muchas veces encontramos trámites que son difíciles de acceder, que son difíciles de manejar. Y finalmente vamos a estar trabajando el tema de transparencia y acceso a la información pública. Queremos también dejar claro que esto lo hacemos es para empoderar a los ciudadanos, que cada vez los ciudadanos participen más en temas estratégicos de ciudad. Bueno, como les decíamos anteriormente, en este evento pues vamos a estar acompañados por Santiago Rodríguez, que es experto en accesibilidad. Yo creo que una de las personas que más saben de este tema. Santiago, si quieres, puedes prender la cámara, arrancar, y arrancaríamos con este tema presentado desde el INSI, accesibilidad web. Ya ¿Listo? estamos viendo. Ok, muchísimas gracias. Un saludo para todos los asistentes a la invitación hecha para compartir por la Alta Consejería de TIC de Bogotá. Mi nombre es Santiago Rodríguez, soy ingeniero de sistemas, soy asesor en tecnología del Instituto Nacional para Ciegos y tengo un magíster en tecnologías accesibles. En principio, pues abro la cámara para saludarlos. Generalmente, ya después en la charla, no abro cámara, no lo hago regularmente y por eso pues me presento y doy a conocer sobre quién soy. Muchísimas gracias. Comienzo a compartir pantalla y a comentarles este tema. ¿Listo? Muchas gracias, Santiago. Adelante. Bueno, entonces, voy a compartir. Listo. Consejería clicable. Compartir accesibilidad. Compartir accesibilidad. Documento 1 Word. Fila 1. Compartir accesibilidad. Bueno, entonces María Teresa comienzo González Bejarano. a compartir cámara, pero también algunos escucharán. Estoy compartiendo sonido. Estoy compartiendo sonido, ¿por qué? Por esta herramienta que estoy utilizando. Compartir accesibilidad, usabilidad y transparencia Microsoft Teams. Es una herramienta que yo utilizo y quiero darles unos pequeños ejemplos en relación con el funcionamiento con esta herramienta, ¿de acuerdo? La accesibilidad no es un tema que sea para personas ciegas, pero lo voy a dar desde la perspectiva de una persona ciega para mostrarles algunas cosas. En principio... Clicable, activar cámara, CTR. Perdón. Consejería Chip Bogotá, Marco, Consejería Chip Bogotá. En principio, comentarles... En blanco. ¿Quién es el INSI? Perdónenme un segundo. Paso de diapositiva 1, Instituto Nacional. ¿Quién es el INSI? El INSI es el Instituto Nacional para Ciegos, es una entidad del Estado colombiano adscrita al Ministerio de Educación Nacional. Somos una entidad de gobierno que tenemos una trayectoria de más de 65 años en el contexto nacional. ¿Sí? En este contexto, el INSI hace asesoramiento, y en ese asesoramiento lo que se hace es apoyar para la inclusión social de las personas con discapacidad visual. En el tema de accesibilidad, que lo manejamos hace un poco más de 20 años, asesoramos a las entidades que tienen por función natural la atención a los ciudadanos, dentro de los cuales se encuentran las personas con discapacidad visual. ¿De acuerdo? Eso es el INSI. Ya comentaremos algo más luego. Paso de diapositiva 2, abrir paréntesis, espacios digitales. Este
espacio me he nominado en llamarlo, me he permitido, perdón, llamarlo espacios digitales para todos. Y si ustedes se dan cuenta, la diapositiva está entre signos de interrogación, porque en realidad cuando el INSI hace las intervenciones relacionadas con accesibilidad, el primer cuestionamiento que hace es hacia las entidades sobre si saben o no si sus sitios son utilizables por todos los usuarios. ¿Sí? Si los espacios digitales son utilizables por todos los usuarios. Y pues a continuación nosotros comenzamos a dar la respuesta. Lo que hay que hacer. Y la respuesta es lo que hay que hacer para permitir acceso a todos. De eso se trata. Comencemos entonces. Paso de diapositiva, diapositiva 3. Ahí se me está escuchando, Jaime, sí, ¿cierto? Sí, señor, perfecto. Ok, listo, gracias. Usuarios de la web. ¿Esto viene de dónde? ¿De quiénes son los usuarios de la web? Tradicionalmente hemos concebido a un usuario, al usuario que menciono aquí como uno, que es el usuario estándar. Cuando no se habla de accesibilidad, el usuario al que se hace referencia muchas veces es un usuario estándar. Y ese usuario estándar es el que ve, el que oye, el que entiende, el que tiene una buena tecnología, el que está en el mejor ambiente para poder acceder a la información y demás. Pero no es así. Ese no es la generalidad de los usuarios. Existen otros usuarios. Yo, por ejemplo, 1. Estándar. 2. Lector de pantalla. soy usuario de lector de pantalla. Y como usuario de lector de pantalla, yo no veo los contenidos, yo los escucho. Y al escuchar los contenidos, tengo unas condiciones de funcionalidad distintas al resto de los usuarios. Cada cosa que yo voy haciendo se me va hablando. Les voy a dar un pequeñito ejemplo acá. Menú. Un menú. Siguiente diapositiva, siguiente, S. Siguiente diapositiva. Anterior diapositiva, anterior, A. Última diapositiva, vista V. Ver todas las diapositivas V, acercar a. Ese menú lo estoy mostrando y lo estoy escuchando con mi lector de pantalla. Si alguna opción quisiera activar, simplemente cuando me la habla, le pulso Enter y listo. Ya se activa la opción. Listo. Eso para mostrarles un poquitico de qué es el lector de pantalla. Ahorita les muestro algo más. Paso de diapositiva, diapositiva 3. Usuarios de la web, cerrar paréntesis. El segundo usuario es el usuario del lector de pantalla. ¿Qué hace el lector de pantalla? Lee los elementos y me los habla. Es decir, el elemento que se focaliza o que se ilumina visualmente es el elemento que el sistema está focalizando y ese elemento es el que se habla. No se habla todo ni se describe todo simultáneamente. Ahora, existen otros usuarios. El tercer usuario es el usuario de magnificación. 3. El usuario de magnificación es un usuario que tiene capacidad visual, pero la tiene bastante reducida y requiere de aumentar los tamaños de las fuentes, de las imágenes, cambiar los contrastes de color y la apariencia de algunos objetos. No siempre se puede hacer eso, pero estas personas se desempeñan gracias a que se pueden ampliar las imágenes, los textos y cambiar los contrastes de color. 4. Este es un usuario, el usuario de reconocimiento de voz. Es un usuario. Ya las había movido, entonces, ¿qué dice? Están movidas, pero estoy puenteando. O sea, si apagan el micrófono, por favor, que hay alguien con micrófono abierto, qué pena. Mientras tanto, seguimos con esas. Sí. Igual yo mando. Ya reviso quién y Iván. Continúo. Qué pena. 4. Reconocimiento voz. Listo. El usuario de reconocimiento de voz es un usuario bien particular. Es un usuario que podría no tener sus miembros superiores o no tener movimiento en los miembros superiores. Estas personas no podrían darse el lujo de que en algún momento pulsen el teclado o muevan el ratón. No, porque no tienen brazos. Ellos hablan a partir del reconocimiento de voz, pero no como el del asistente inteligente del teléfono móvil, hablando algunas instrucciones. No, estas personas necesitan todo el tiempo el reconocimiento de voz para manejar. Existen programas que son análogos al que yo utilizo en todo el sistema operativo como el que me habla, pero el de ellos reconoce voz todo el tiempo para hacer todas las operaciones en el computador. Es una forma de manejar el computador bien potente y al igual que el lector de pantalla requiere que los elementos sean bien utilizados por el desarrollador y por el publicador de contenidos. 5. No discapacidad. Hasta ahora les he mencionado algunas discapacidades y algunos ejemplos. Ahí ya hay mucha gente involucrada que no se puede desempeñar bien en cualquier sitio web. Ahora me salgo de la discapacidad y entro a un grupo de usuarios
que no tienen discapacidad, pero sí se desempeñan funcionalmente distinto. Me refiero a personas, por ejemplo, con daltonismo, personas que pueda que no detecten el color. Hay personas que ven en tonos de grises, negros y blancos, que tienen presbicia o tienen unas dificultades refractivas y siempre tienen algunas dificultades. Así hay otros usuarios con hipoacusia y otras condiciones que no necesariamente tienen discapacidad, pero sí presentan dificultad para utilizar los contenidos. Ellos son otro tipo de usuarios que navegan distinto por los contenidos de la web. 6. Deficiencias Hay usuarios con dificultades tecnológicas. Miren esto. Un usuario podría tener dificultades para escuchar porque se le dañaron los parlantes o para digitar si se le dañó el teclado. O en otra condición podrían tener una conexión muy lenta. Y si tienen una conexión muy lenta, algunos podrían decidir desactivar las imágenes de la página web y del navegador para que cuando se descarguen las páginas no se demoren mucho. Eso lo hacen muchos hoy en día. Si se tiene esa novedad de que no se tienen las imágenes, podría tenerse dificultades. Por ejemplo, hay portales que dicen, haga clic en la casita para ingresar al portal. Ellos no podrían ejecutar esa instrucción. Están a nivel funcional en una condición distinta para poder manejar los contenidos. Finalmente, hay unos usuarios que tienen dificultades por el ambiente. Un ingeniero civil que está trabajando en una obra donde hay mucho ruido, cualquiera de ustedes que esté en el aeropuerto donde hay mucho ruido o en el mismo servicio de transporte masivo en Bogotá, hay mucho ruido en esos ambientes. Si a mí me mandan un mensaje, por ejemplo, sonoro, diligenciando un formulario, porque incluí punto o coma y no debo incluir punto o coma en el formulario, en el campo cédula, me pita en la aplicación, pueda que no lo escuche en cualquiera de estos ambientes. Igual me podría pasar en una biblioteca pública donde le desactivan el sonido a los computadores. Esos son ambientes. Todos estos usuarios, que créanme que suman muchos, ellos tienen condiciones distintas y que requieren accesibilidad, la respuesta necesaria, características dadas a los contenidos para que todos puedan utilizarlos. Concepto utilizado en todo el mundo. las condiciones que se le dan a la información para que todos estos usuarios puedan utilizar y los mismos usuarios estándar es lo que se llama accesibilidad. Y es publicar información, se trata de publicar información para que todos la podamos utilizar. No tiene que ver con que ustedes, publicadores, le pongan voz a la información o le hagan reconocimiento de voz a la página web o le pongan braille o le pongan magnificación. No, no se trata de eso. Se trata de que la información que ustedes publican vaya direccionada a distintos tipos de usuarios y ellos la puedan capturar con su herramienta propia. ¿De acuerdo? Eso es la accesibilidad y se le implementa es a la información. No, no significa entregar los contenidos en un formato específico según una discapacidad o según una condición de alguno de los usuarios. Picture logo W3 centígrado soporte. ¿Esto de dónde viene? Esto viene del consorcio W3C que lo conformó en principio un profesor inglés que se llama Tim Berners, que es una persona a la que se le debe muchísimo en este planeta por el invento denominado la web. Ojo, distinto del Internet, estoy hablando de la web, que fue lo que se inventó Timothy John Berners-Lee. Él se inventó la web con todo lo que tiene el protocolo HTTP, el IP, el HTML, los navegadores, etcétera. Toda esta forma de hacerlo la inventó Tim Berners porque él estaba preocupado de que él era ingeniero y profesor de computación y él podía conectarse y mágicamente podían enviar la información a personas en el otro lado del mundo. Se interesó tanto por ello que creó algo que lo difundió gratuitamente al mundo entero, que fue todos los conceptos de la web y los protocolos y las formas de conectarse. Y hoy en día tenemos esto crecido, muy crecido, gracias a él. Él creó el consorcio de la W3C junto con el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts de los Estados Unidos, y en adelante lo que hicieron fue estandarizar y hacer que la web evolucionara de una manera regular y muy a la vanguardia. Ellos inventaron, a partir de 1994 que se creó el consorcio, se dieron la tarea de estudiar criterios para que todos
los de funcionalidad distinta o personas de condiciones particulares se pudieran desempeñar de la mejor manera en la web. Crearon los estándares de accesibilidad a la web y los sacaron en el año 99. Imagínense, después del 94 al año 99 son algo más de 5 años. Ellos se dieron a la tarea de investigar, explorar y sacaron todo lo que son los estándares que hoy tenemos en Colombia y que se manejan en el mundo entero. Diseño universal, viñeta de Harder. Ellos se basaron en un concepto que se llama diseño universal, que se inventaron los arquitectos. Este concepto tiene que ver con que los diseños de los edificios, de lo tecnológico, de lo digital y absolutamente todo, la accesibilidad se haga desde el mismo momento del diseño. Es decir, no la accesibilidad, sino el diseño accesible o el diseño para todos se conciba desde el mismo momento del diseño del plano del edificio y de todo esto. El asunto es, en lo digital, tiene que ver con que desde el momento del diseño de un sitio web se esté pensando ya en la accesibilidad, porque es que después es difícil. Los arquitectos crearon esto porque ellos estaban cansados en el año 89 y durante esa década estaban cansados de que todos sus diseños los construían y después les decían rompa aquí, rompa allá, elimine barreras. Y eso no debe ser así. Romper todo después de que se construyó no es lo más adecuado. Ellos empezaron a pensar en ello y dijeron no vamos a romper más y a eliminar barreras, sino vamos a construir sin barreras. Y segundo, vamos a hacer que los diseños sean para todos. Eso, ellos crearon unos principios y demás y los aplicaron los señores de la W3C y crearon los estándares de acceso. ¿Cómo publicar para todos? ¿Qué hay que hacer para publicar para todos? Para publicar para todos hay dos cosas que hemos aprendido quienes manejamos hace rato este tema. Uno, hacer bien las cosas. Y segundo, hay que hacer algunas cositas adicionales. Voy a permitirme moverme aquí. Consejería Chip Bogotá, compartir, accesibilidad, documento una Word, documento de... Si me confirma, Jaime, ¿se ve en pantalla que estoy proyectando Word? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Esta es una demo de manejo de Word. Haciendo uso de pantalla. Esta es una demo de manejo de Word haciendo uso de lector de pantalla. Listo. Este es mi lector de pantalla y así funciona en Word. Voy a seleccionar un pequeño texto. Esta es una seleccionado. Esta es una seleccionado. Listo. Miren esto. Fuente, diálogo, color de fuente. Efectos, fuente, tipo. Estilo, fuente. Edición alt más. Es el El lector de pantalla me dice que estoy en un elemento primero en un elemento macro que se llama diálogo fuente. Y posterior me dice que estoy de ese diálogo en la pestaña fuente. Y adicionalmente me dice, está en el objeto o en el elemento que se llama fuente y estoy en la fuente Arial. Y eso es un cuadro combinado. Esto para mostrarles que el equivalente del manejo que hacen ustedes visualmente, ustedes reconocen este elemento, inmediata y casi mecánicamente comienzan a mover la flecha arriba o la flecha abajo a través del puntero del ratón, haciéndole clic para que descienda o ascienda la lista, para poder seleccionar el elemento que se requiera. Yo me desempeño sin ver a través de la palabra o la expresión cuadro combinado, porque en realidad esto es un cuadro combinado. Y con el nombre fuente y el estado actual, que es Arial, ya sé dónde estoy. Entonces yo quisiera Verdana, pues le doy Verdana. Verdana. Listo, ya ubiqué el sitio que yo quiero. Un segundo ejemplo. Estilo de tamaño, color de estilo de subrayado, tachado, casilla de... Tachado. Estilo tachado, casilla de verificación sin marcar, alt más H. Tachado, casilla de verificación sin marcar. Es un elemento que ustedes reconocen visualmente muy rápido porque hay una etiqueta y al frente hay un cuadrito y ahí en ese cuadrito se da clic. Marcado. Y se pone un chulito. Sin marcar. O se quita. Ese elemento se llama casilla de verificación y yo reconozco que estoy en ese elemento por el nombre casilla de verificación. Ahora, así funciona mi lector de pantalla todo el tiempo. Página, una sección, una esta. Ahora, esta es una demo en blanco. Les voy a mostrar algo. Generalmente, quienes hacen un documento, miren lo que hacen en Word. La accesibilidad. Voy a hacer un documento cuyo título es la accesibilidad. Y me dice mi jefe, no, ese título no parece un título. Hombre, vuélvalo un título. Lo que hacen muchos es esto. Seleccionar. La accesibilidad seleccionado. Centran el texto. Centrado. Lo ponen en negrita. Negrita activada. Y
Steve, tamaño, 14, 16. Documento 1 Word. Documento de Microsoft, página 1. Eso es un título, aparentemente. Y en realidad es aparente porque es visual. Miren mi lector de pantalla que me dice aquí. La accesibilidad. La accesibilidad. En ningún momento me dijo que es un título y debería decírmelo, porque yo no estoy viendo y no estoy entendiendo. Entonces, quien hizo el título de esta manera, lo que hizo fue un título para los que ven, para los que no ven, no. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer bien eso. En este momento, ¿qué les diría yo? Hay que deshacer y deshacer. Y en el caso de ustedes, por favor, deshacer y no volver a hacer eso. Los títulos, en adelante, háganlos bien. ¿Qué hay que hacer? Selecciono el texto. La accesibilidad seleccionado. Y voy. Pestaña de la cinta de opciones, lista de pestañas. Inicio. Pestaña de edición. Estilos, botón más alt. Estilos, botón. Voy a activar Estilos, barra de herramientas. el panel de estilos. Variable H, título, título 6, submenú. Título 2, submenú. Título 1, submenú. Y asigno título 1. Documento 1 Word. Documento de Microsoft Word. Escuchemos. Página 1, sección 1. Encabezado nivel 1, la accesibilidad. Encabezado nivel 1, la accesibilidad. Ahora sí, siendo persona ciega, estoy detectando que eso es un título y es un título de nivel 1. ¿Por qué de nivel 1? Porque es el título de la más alta importancia en este documento. ¿De acuerdo? Hacer bien las cosas es lo primero. Y los títulos hay que hacerlo como títulos e informarle al procesador de texto que eso es un título. Cuando hago ese título como título, aprovecho muchas de las ventajas del procesador de texto. Esto no es que sea para ciegos ni para, como lo vimos, para muchos usuarios, pero cualquiera de ustedes podría utilizar las grandes ventajas de Word cuando define los títulos como títulos, pudiendo, por ejemplo, activar algo que se llama panel de navegación en Word. Y cuando ustedes tienen un documento de 500 hojas y necesitan navegarlo, activan el panel de navegación y le dan clic en el capítulo que quieren e inmediatamente Word se va hasta allá. O si quieren comprender de qué se trata ese documento, van al panel de navegación y miran de qué títulos tiene ese documento y pueden enterarse de qué se trata ese documento. Casi nada, podemos ver la estructura y entender el documento, pero también navegar muy ágilmente. Las personas ciegas podemos navegar con un solo comando, podría yo ir al siguiente título. Así es, el siguiente título está en la página 20, va a saltar hasta allá y me manda a la lectura donde yo quiera. Eso era un ejemplo simplemente que les quería comentar. Ahora. Presentación de PowerPoint, consejería, paso de diapositiva, diapositiva 7, abrir paréntesis, cómo publicar para todos, cerrar paréntesis, cómo publicar para todos. Listo. Entonces, ¿cómo publicar para todos? Esta diapositiva nos dice cómo publicar para todos, pues haciendo bien las cosas se ahorra mucho en accesibilidad. Hay mucha gente que dice esa accesibilidad es complicadísimo. No, en realidad no es complicada. Hay mucho de lo que tiene que ver con accesibilidad que le está diciendo a la gente, haga bien las cosas. Eso del título es el ejemplo que me parece a mí más gráfico para poder decirles, mire, las cosas hay que hacerlas bien. Alguno de ustedes que maneja el HTML le podría pasar algo como esto. Un webmaster me dice la otra vez cuando yo le pregunto, oiga, hermano, ¿y para qué es el H1, H2, H3 en HTML? Dijo, no, simple, es para aumentar y disminuir el tamaño de letra. Ojo, no es para eso. El H1, H2, H3 es para darle estructura al documento HTML o al documento web. ¿Estructura es qué? Es decirle las áreas o secciones de la página web. Si yo le estructuro cada documento web, cada página o la plantilla que genera muchas páginas y lo estructuro bien a partir de encabezados, ese documento puede ser navegado como el ejemplo que les di del documento Word. Puede ser navegado muy rápidamente o puede ser comprendido muy rápidamente. ¿Por qué? Porque los lectores de pantalla, las herramientas reconocedores de voz y demás manejan esas condiciones para poder hacer que se pueda entender. Listo, ahora. ¿Cómo publicar para todo? 1. Adicionar alguna cosa tiene que ver con, por ejemplo, las imágenes, póngale un texto alternativo. Todas las herramientas ya tienen cómo poner texto alternativo. ¿Y por qué? Porque es que internacionalmente todas las herramientas ya vienen con eso. Si ustedes ponen un tweet y le ponen una imagen, ya tiene Twitter la forma de ponerle el texto alternativo a la imagen y podemos cubrir a los que no están viendo o que no tienen las imágenes porque es que las desactivan porque tiene una conexión muy lenta. ¿De acuerdo? Listo, continuemos. Paso de diapositiva, diapositiva 8, lo que hacen algunos y no debe hacer. Hay cosas que hay que hacer. Dos cosas menciono aquí rápidamente. Una,
creer que la accesibilidad son unas barras que aumentan y disminuyen el tamaño de la fuente y cambian el contraste de color. Eso es falso, no es así. Esas barras pueda que sirvan, pero para muy poquitos, ¿sí? Entonces, no creer en que las barras de accesibilidad son lo que resuelven el tema. No, yo no tengo que meterle la mano ni entregarle la herramienta de apoyo a los usuarios. Yo tengo es que hacer la información bien hecha para que ellos con sus herramientas propias la puedan utilizar. Segundo, hay unos validadores automáticos de accesibilidad. Hay gente que no quiere aprender accesibilidad y lo que hace es dedicarse a pasar un validador que me saque los errores y corrijo los errores. No funciona porque los validadores no validan absolutamente todo. Si yo etiqueto una imagen que dice, la etiqueto como fotografía de la alcaldesa de Bogotá en el evento de lanzamiento de las páginas web accesibles del distrito, eso no me lo valida nadie a ver si sí es la alcaldesa o no y si es el evento X o Y. No, siempre los validadores me van a decir, ojo, warning, atención, advertencia. Usted vaya y mire a ver si eso está bien puesto o no, porque esa y otras características no las validan bien los validadores, no lo pueden hacer automáticamente por ahora. ¿Listo? Esas dos recomendaciones, no hay que hacer esas dos cosas. Creer o sobredimensionar los validadores. Hay que utilizarlo, sí, pero en un momento específico, cuando ya se hizo todo, para ver que no se nos haya olvidado algo. Y tampoco creer en esas barras de herramienta que sí se pueden utilizar, sí, pero no son de tanta dimensión como para decir que son las barras de accesibilidad. Aspectos básicos a Listo. tener en cuenta. 1. ¿Qué tenemos que hacer? Esto lo hemos aprendido de la experiencia INSI, en 20 y pico años de manejar asesoramiento en accesibilidad. 1. Aspectos básicos. 2. Entender que la accesibilidad es un concepto integral. Yo no puedo ponerme a hacer accesibilidad en la página Home y ya en el resto no. No, lo hago en todas partes, en el documento PDF que se descarga y en absolutamente todo. ¿De acuerdo? Lo primero, entender que es integral, es decir, en todas partes y con todos los criterios que debe hacerse para poder garantizar diseño universal. 2. Permanencia de la implementación. Segundo, cuando yo me meto en accesibilidad, la accesibilidad es permanente. No es que haga hoy o esta semana la accesibilidad y ya la otra no. No, es permanente. El comunicador que etiqueta una imagen, la etiqueta hoy, entonces ya mañana no la etiqueta. Sí, siempre hay que hacerlo. Y si tenemos la costumbre, lo hacemos en Twitter y lo hacemos en los correos electrónicos y en todo, porque es que no sabemos cuándo una persona va a necesitar eso. ¿De acuerdo? Eso es. Y tercero, 3. Implementación. accesibilidad. Eso no es de Pedrito, el desarrollador o el webmaster, o de Juanita, la de comunicaciones. No, es de todos. Como lo decía Jaime al principio en la presentación, la accesibilidad es de todos. Todos los que estén relacionados directa o indirectamente con la accesibilidad, todos ellos están involucrados. Pasos macro para implementar accesibilidad. Ahora, ¿cómo se implementa la accesibilidad? Pasos macro. Primero hay que estudiarla. Si no se estudia, ahí perdí el año. ¿Sí? Hay que estudiarla, eso no hay que hacer ni un doctorado ni un magíster, no. Hay que estudiarla juiciosamente, no es tan extenso. Y hay que aplicar los conocimientos cotidianamente para entenderlo y hacerlo permanentemente. Segundo. 1. Estudio del concepto. 2. Hay que empezar a hacer todo lo nuevo accesible. No comenzamos haciendo la corrección de todo lo que ya tengo publicado, no, eso se hace después. ¿Por qué? Porque primero tengo que estudiar, luego tengo que empezar con todo mi equipo y con toda la entidad a hacer lo nuevo accesible, es decir, la nueva noticia la hago con accesibilidad, el nuevo PDF, el nuevo micrositio, etc. Y cuando ya haga todo con accesibilidad, ahí sí empiezo a convertir en accesible lo inaccesible que ya está publicado, no antes. Ahí hago un plan y miro cómo hacerlo, porque ahí ya sé de accesibilidad y cómo hacer ese plan. No se hace antes porque es que hay gente que comienza a hacerlo y sin saber de accesibilidad siquiera pasan un validador automático y comienzan a corregir y corregir, y cuando después de 6 meses terminan de hacer aparentemente la accesibilidad, resulta que tienen un montón de cosas accesibles inaccesibles. ¿Por qué? Porque los demás han seguido construyendo y publicando contenidos inaccesibles. Por eso estos pasos son en ese estricto orden. Una recomendación 2.5 brinda 3 charlas. Nosotros, y para profundizar y terminar y darles tiempo a los demás, en INSI damos unas charlas, 3 charlas semanales, todas las semanas, y ya hace algún tiempo lo hacemos porque es mucha la demanda en accesibilidad. 3 charlas, una introductoria los martes, otra documentos accesibles los jueves y otra profundización los días viernes. Los invito a que consulten y escriban a ciudadano@insi.gov.co para hacerse invitar a esas charlas. Les mandan el enlace y nosotros los invitamos a que participen en esas charlas. ¿Listo? Gracias. Simplemente
Gracias y quedo disponible para sus preguntas. Santiago, muchísimas gracias por la presentación. Realmente para nosotros esto es de suma importancia. Creemos que efectivamente la accesibilidad es para todos, no solamente para un grupo de personas. No sé si alguien tiene preguntas que le podamos realizar a Santiago, que de pronto desde nuestras entidades hayamos tenido en la implementación de algunos de esos criterios que, como bien lo decía Santiago, están definidos para Colombia en esa resolución 1519 del 2020 por parte del Ministerio de Tecnología. Creo que no. Adelante. Hay una serie de accesibilidades que yo las entiendo y muchas gracias por la charla desde la óptica del desarrollo web y no solamente desde el desarrollo web, sino también desde el desarrollo, pues qué bueno, que cada vez se va haciendo más, ¿no es cierto?, enfocado a web desde las entidades, ¿verdad? Entonces, esa parte, digamos que no la tengo, pues, o sea, la tengo como conceptualmente clara, no en desarrollo, pero sí hay un tipo de accesibilidad y usabilidad que me parece muy importante abordar y que sí me gustaría como saber si hay un acompañamiento en ese, y es una que se debe hacer no solamente para las personas que estamos involucradas en tecnología, sino para todos los servidores públicos de las entidades, y es la de la producción de documentos accesibles, ¿no? Yo sé que hay unos estándares en Adobe para producir ese tipo de documentos, pero no sé cómo producirlos, por ejemplo, desde Word. Y valdría mucho la pena que sí se hicieran esas iniciativas desde la Alta Consejería de Ética, para que esa apropiación no se haga solamente para las personas que estamos involucradas en las áreas de TIC, sino para todos los servidores públicos que mal o bien están produciendo documentos para la ciudadanía. Gracias. Listo, mire, de acuerdo. Los documentos son una base fundamental. Es más, cuando miramos el concepto más amplio de lo que es el documento, la misma página web es un documento web. Y es un documento y cumple y debería cumplir con los criterios de accesibilidad. Todos lo deben cumplir. ¿Y qué? Debemos tener estructura, debemos tener un diseño, debemos tener unas regiones, unas secciones, debemos tener, por supuesto, un contraste de color suficiente, etcétera. Yo insistiría en invitarlos. Nosotros tenemos charla introductoria a la accesibilidad los martes, los jueves documentos digitales accesibles y los viernes profundización. Y son 2 horas cada sesión, porque es que siempre demora uno en estas cosas. Entonces los invitaría, o si la alta consejería tiene o hace unas charlas, pues por supuesto bienvenidos. Esta mañana precisamente yo orienté la charla de introducción a la accesibilidad y fue Bogotá la protagonista, curiosamente. Tuvimos muchas entidades de Bogotá, creo que estuvimos alrededor de 80, 100 personas, y eran de Bogotá. Y casualmente les pregunté si iban a estar en esta charla, y no iban a estar ninguno, ni nadie me mencionó esta charla. Y pues, por supuesto, nuestra Bogotá es muy grande, las instituciones son muy grandes, y no tenemos que estar, pero cualquiera que necesite estar, hay información que se está difundiendo sobre esto y pues pueden estar en eso. Por supuesto, con la alta consejería y con el mismo ministerio TIC. El INSI es una entidad que asesora en este tema, pero no es resorte suyo primordial como lo es el de Ministerio TIC. Entonces, sí lo hacemos porque nos interesa que la información sea lo mejor para todos los usuarios, entre ellos las personas ciegas y con baja visión. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo quisiera saber, yo soy Berta Lazo, trabajo en el área de usuario y a mí sí digamos, no solamente a mí, sino en general a la gerencia, nos gustaría saber cómo podríamos hacer para acordar con INSI o de alguna manera, teniendo en cuenta escasez de recursos, para poder hacer las páginas con lenguaje de señas y lenguaje incluyente, o con el traductor que acaba de su merced darnos, ¿cómo podríamos hacerlo? Yo intenté hacer una prueba escribiendo a mi mamá, que es una persona ciega prácticamente, pero créanme que no di para hacer eso y lo hice más que todo para tratar de empezar a pensar cómo llegar a nuestros ciudadanos, porque pues las páginas de las entidades pues están en español, de pronto las podemos traducir en inglés,
pero si vemos la mayoría de entidades, entre ellas nosotros, no tenemos ese tipo de lenguaje y no tenemos mayor cantidad de documentos que tengan ese tipo de lenguaje, ya sea en lenguaje de señas o lenguaje audio. Bueno, mira, lo primero que hay que entender es que quienes hacen las páginas o los contenidos, los publican y los crean, no tienen la responsabilidad de hacer el texto hablado. No, eso es responsabilidad de quien tiene la discapacidad. Y no porque le toque la carga a él, no, porque el Estado se lo resuelve de otras maneras. Esta herramienta que yo tengo la entrega el Estado colombiano a través de Mintic, pero ustedes ni en servicio al ciudadano, ni en comunicaciones, ni en tecnología tienen que publicar con voz, con lengua de señas en los videos. En algunas otras cosas sí hay que hacerlo, pero la condición internacional para la población sorda en lengua de señas es, algunas de las informaciones van en lengua de señas, pero toda la página nunca va en lengua de señas. Entonces, solo los videos, y los videos en todo. Hay unos acuerdos que se hacen con el INSOR, una entidad que es hermana del INSI, con ellos se puede hablar de ese tema, pero no hay que ponerle las condiciones y los apoyos de cada usuario en la página web, y eso es algo que hay que entender bien, porque eso desgastaría mucho a las entidades. Sí hay en los estándares universales de accesibilidad, los de la W3C, la posibilidad de los videos para lengua de señas, y el INSOR recomienda sobre otras cosas, pero no ponerle voz, y para personas sordociegas ponerle braille, no, ellos tienen que tener su aparato llamado renglón braille que les convierte en braille, ¿de acuerdo? Importante entender eso. Lo que hay que es saber cómo hacer bien la página web, al estilo de, como les comenté con Word, cómo hacer bien los títulos o en una página web, bien la estructura de H1, H2 o las regiones. Ok, gracias. Muchas gracias, Berta. Tenemos otra pregunta de Diana. Hola, buenas tardes. Santiago, precisamente nosotros desde la Secretaría de Ambiente escribimos el 11 de marzo al correo que anteriormente mencionaste para obtener algunas capacitaciones para los colaboradores de la entidad, pero al momento no he recibido respuesta. Sé que hay unos días hábiles, pero pues me gustaría saber y obviamente pues poder acceder a esas capacitaciones. ¿Cuándo enviaste la comunicación? Perdóname. El 11 de marzo. Listo. Yo voy a hacerle el seguimiento para Sí, señor. tener pendiente. Nosotros hemos tenido personas de la Secretaría de Ambiente de Bogotá, pero de Sí, todas señor. maneras yo le hago el seguimiento para que los tengamos en cuenta y les enviemos los enlaces para que ustedes participen en las charlas que hacemos todas las semanas para que ustedes comiencen a meterse en el tema. Qué Ay, pena, muchas gracias. no le dije a la compañera anterior para que escriba si necesita más profundizar sobre su mami, sobre alguna persona o sobre cómo implementar la accesibilidad en los sitios web, nos puede escribir a ciudadano@insi.gov.co y allá le respondemos. Y sobre lo de Secretaría de Ambiente, me encargo de hacerle el seguimiento para responderle lo más pronto. Bueno, muchísimas gracias, Diana, y a todas las personas que nos hicieron preguntas. Los correos pues, de los presentadores los vamos a estar presentando al final de la sesión. Santiago, muchísimas gracias por esta presentación. Como te decíamos, para nosotros es de suma importancia poder articular estos temas con ustedes que son expertos en el tema. Claro que sí, estaremos articulando seguramente un siguiente espacio para los temas de documentación, para que las entidades, como les decíamos, no es un tema solamente de las oficinas de tecnología, al final esto termina siendo un tema de todas las áreas dentro de una entidad y como lo decía Santiago, es un tema institucional. Entonces, muchísimas gracias, Santiago, por la presentación. No, a ustedes muchas gracias y a todos, encantado de estar con ustedes. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Bueno, nuestro siguiente presentador es Diego Alejandro Morales. Él trabaja en el portal Bogotá, viene trabajando todos los temas digamos que ha tenido experiencia en la implementación de lineamientos de usabilidad, también han tenido experiencia en la implementación de lineamientos de accesibilidad. Diego, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Si quieres, pues cuéntanos un poco pues ustedes qué experiencia han tenido y cuéntanos un poco también cuál es ese rol de portal de Bogotá dentro de la alcaldía.
Bueno, Nicolás, equipo de Consejería TIC, todo el equipo pues, que nos está acompañando en esta presentación, muchas gracias, un gusto. Mi nombre es Diego Morales, apoyo en la coordinación de desarrollo de Portal Bogotá. Portal Bogotá es el sitio web oficial de la ciudad, un sitio que nació hace aproximadamente 3 años y que en el transcurso de los años se ha vuelto un referente muy importante para la comunicación pública, no solo del distrito, digamos, no solo la comunicación oficial, sino en general la comunicación que la ciudadanía espera obtener desde todas las entidades públicas. Allí, pues un poquito como dando el contexto de quién es Portal Bogotá. Portal Bogotá el mes pasado, febrero, tuvo 14 millones de visitas mensuales. Estimamos que somos tal vez uno de los sitios públicos más visitados del país. Es una estimación que tenemos respecto a los números. Todavía no hemos podido tener como un ranking oficial que nos lo permita confirmar, pero creemos muy firmemente que estamos entre los sitios más visitados del país. La ONU, en la encuesta de gobierno digital que realiza cada 2 años, en el 2020, calificó Portal Bogotá y su estrategia de comunicación ciudadana en el 7º lugar a nivel mundial, empatados con Buenos Aires, y los dos compartiendo el liderato de las primeras ciudades en Latinoamérica, siendo referentes en comunicación digital a través de sus sitios web. Portal Bogotá hoy, además de ser el sitio oficial de la ciudad, allí nosotros desde la Oficina de Consejería de Comunicaciones, que pertenece a la Secretaría General, también integramos un ejercicio que se realizó finalizando el año pasado, la guía de trámites y servicios. Entonces, hoy en día, además de ser el sitio oficial de la ciudad, también somos, y también el ciudadano encuentra allí toda la información asociada con los trámites y los servicios ciudadanos. Pues bueno, ese es como el contexto general de Portal Bogotá. No sé, Nicolás, por dónde quieres que empecemos. Hay tanto para contar. Pues primero quería darte las gracias, Santiago. También estaba acá, pues encantado siempre de estas recomendaciones que desde el INSI y pues también en paralelo con el INSOR se nos están dando constantemente y bueno, pues manifestarte desde nuestra parte todo el mayor empeño e interés que cumplamos al máximo con cada uno de los lineamientos que se nos exige, y si algo nos hace falta, bienvenido el llamado de atención para poder cumplir con todas las poblaciones a las cuales generamos comunicación. Bueno, Diego, una pregunta, pues, ¿cómo fue la experiencia de Portal Bogotá para implementar estos temas de accesibilidad y usabilidad? Ustedes, digamos, ¿cómo lo abordaron desde Portal? Bueno, el primer elemento, nosotros tuvimos una etapa de desarrollo, fue un desarrollo muy robusto de aproximadamente un poco más de un año, y ese desarrollo tuvo 3 meses de conceptualización. Esa conceptualización consiste en, y esto es una invitación que yo quiero transmitir a todos los proyectos digitales, no solo de sitios web, sino todos los proyectos digitales que realicemos desde el sector público, que le dediquemos un tiempo a entender muy bien, no solamente lo que nosotros queremos como entidad, sino entender muy bien lo que los usuarios quieren. La usabilidad se define en una frase que es unir las necesidades del usuario con los objetivos de la entidad. Ese match entre los dos es lo que nos da la respuesta a lo que debemos hacer en términos digitales. El resultado de este proceso, esto es una metodología que se llama diseño centrado en el usuario. Diseño centrado en el usuario es que yo pongo a cada audiencia, no solamente la interna, sino también la externa, a que nos ayude a definir cómo son los procesos. Internamente, pues tuvimos varios pilares, pero en accesibilidad y usabilidad tuvimos 2 pilares. El primer pilar es que nosotros hicimos un diseño que pensara en todos los usuarios, sin importar si el usuario era el 0.001% de las visitas que llegaban. Ejemplo, si nos ponemos nosotros a mirar los analíticas
pues tenemos que nuestro usuario que ocupa un gran porcentaje es mujer de 25 a 35 años. Pero nosotros no podemos hacer un portal para ellos, o para ellas en este caso, o solamente para ellas, sino tenemos que pensar en un portal que si tenemos un señor mayor de edad que tiene 98 años y entra una vez en su vida a Portal Bogotá, pues esa una vez que entró se encuentre una respuesta totalmente satisfactoria. Y otro tema es responder de una forma muy correcta al SEO, que el SEO está muy alineado con la accesibilidad. De hecho, hay una frase en accesibilidad que dice que el mayor ciego es Google. ¿Qué significa todo esto que nos comentaba Santiago? Que respetemos muy bien los H1, los H2, los H3, las etiquetas, los etiquetados, los títulos, las descripciones, los textos alternativos de las imágenes, no utilizar textos o en la medida de lo posible no utilizar textos en las imágenes, asegurar buenos contrastes, asegurar contrastes de letra, tamaños de letra, y todos los temas, en la medida de lo posible, pues incluir temas vinculados con lengua de señas, asegurar que la navegación sea navegable utilizando Tab, Enter y Space, que es pues la forma como las personas ciegas navegan utilizando los robots que se utilizan para leer los sitios web. Entonces, pensar en estos temas de accesibilidad y un poco para reafirmar el mensaje que ahorita nos compartía Santiago en la primera exposición, es no solamente pensarlo, pues además de pues, pues es algo que tiene, hemos dicho, explicarlo no tiene sentido porque es claramente la importancia que debemos tener para las poblaciones con discapacidades, pero responder a la accesibilidad va más allá, porque cuando uno hace un sitio accesible, un desarrollo accesible, está muy bien posicionado con Google, está muy bien posicionado en los buscadores. Y nuestras visitas, el 80% de las visitas que nosotros recibimos son por medio de buscadores. Les voy a poner un ejemplo. El día de las elecciones, cuando pongan ustedes cualquier palabra, cualquier búsqueda asociada con Bogotá, y les aseguro que Portal Bogotá hay una muy alta probabilidad de que le salga de primeras y si no, le sale máximo en los terceros lugares. Temas como, por ejemplo, puestos de votación. El día de los puestos de votación que se cae la página de la registraduría, nosotros estábamos de segundas después de la registraduría. Casi nos tumban la nuestra por la cantidad de visitas que recibimos ese día. Entonces, estar de primeras en los buscadores es algo que, y solamente con orgánico, nosotros pues a veces hacemos campañas pagas, pero el 80% que recibimos de búsqueda en Google es gracias al ejercicio editorial y técnico que se hace respecto a este SEO. Editorial, entender muy bien las necesidades de los usuarios, y técnico, responder muy bien a todas estas características técnicas que nos comentaba Santiago ahorita en la primera reunión. Entonces, responder con esos dos pilares aseguró que el crecimiento de Portal Bogotá en los últimos años y se disparase con el inicio de la pandemia fuera muy lindo y muy valioso como ejemplo de comunicación pública digital. Muchas gracias, Diego. Sí, realmente Portal Bogotá hoy es bastante reconocido a nivel nacional, yo creo. Es una de las plataformas, como tú lo dices, más consultadas. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que ustedes le darían a las entidades en la construcción, de pronto, cuando las entidades que están construyendo su portal web, que de pronto hasta ahora están arrancando, cuáles serían esas recomendaciones que ustedes podrían brindarles? Bueno, tenemos un montón de recomendaciones. Voy a tratar de priorizarlas. La primera recomendación es entiendan a sus usuarios, conózcanlos. Esto no solamente aplica para los proyectos digitales, en general para la gobernanza pública es un ejercicio muy importante conocer a nuestros usuarios, saber qué es lo que les interesa, saber qué es lo que les duele, saber qué es lo que buscan, saber qué es lo que esperan. Entender a los usuarios, escucharlos a través de las diferentes herramientas que nos brindan los medios digitales, Analytics, cuáles son las páginas más visitadas de las que tenemos. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos el proceso, la página que más tenía visitas era Empleo, busca empleo en Bogotá. Hoy en día ya Empleo ya no es tan fuerte porque ya otros temas lo han superado, pero lo que nos aseguramos es que en el rediseño la oferta de empleo no se perdiera. Así Secretaría General no fuese misional a la hora
de ofrecer empleo, pues el misional es la Secretaría de Desarrollo Económico. Pues lo que hicimos fue hacer una alianza con Desarrollo Económico para que allí mostráramos las ofertas de empleo que muestra Desarrollo Económico, pero no perderlo. Escuchar lo que el usuario está consumiendo desde nuestro sitio web o espera consumir es muy importante. Nosotros todos los días hacemos un ejercicio donde se comparte en la mañana y a veces en la tarde se comparte un segundo listado de qué son los temas que más están consultando los ciudadanos en el día. Entonces, entender los ciudadanos cuáles son los top 5 temas que están más buscando nos permite a nosotros generar contenido para llegarle a ellos, escuchar lo que dicen a través de las PQRS. Entonces, ¿qué hacemos? Las PQRS que llegan, nosotros como Oficina de Comunicaciones recibimos muchas PQRS sobre temas transversales del distrito. Entonces nos preguntan temas como, por ejemplo, ¿dónde podemos recibir apoyos de ingreso mínimo garantizado? Entonces, que pues en vez de nosotros responder cada PQRS, lo que hacemos es que generamos una noticia que responda a esa PQRS, además de ayudar al proceso de respuesta de las PQRS de una forma más rápida. Y le estamos dando respuesta al ciudadano que escribe en Google la misma pregunta y que lo pueda encontrar allí mismo. Entonces, esa primera recomendación es entender muy bien al usuario. La segunda recomendación es crean mucho en los lineamientos de accesibilidad. Nosotros a veces vemos la accesibilidad como un valor agregado, es que tenemos que tenerlo porque se nos exige tenerlo, y lo vemos muchas veces como, de pronto, como un valor agregado, como un apoyo para poblaciones con discapacidad. Y es mucho más que eso. La accesibilidad bien hecha va a llevar a que nuestros sitios web se estructuren y se posicionen muy bien en los buscadores, además, pues que les vamos a responder a las personas con discapacidades de una forma mucho más efectiva. Y la tercera recomendación, yo les diría, pues un poco ya metiéndome un poco como ya en las dinámicas propias de las entidades, crean en los proyectos digitales, inviertan en los procesos asociados a crecimiento digital de sus organizaciones. Todos como entidades tenemos un área de comunicación, todos generamos comunicación pública, inviertan en una comunicación pública efectiva. Una comunicación pública efectiva, pues es un canal que genera una cercanía y un entendimiento hacia el usuario, hacia el ciudadano, que ellos al final es lo que quieren entender. Hemos visto que muchos, no sé si a ustedes les han pasado, que muchos de los proyectos que desarrollan, de los procesos que desarrollan dentro de las entidades, los ciudadanos no los usan porque no los conocen. Si nosotros generamos una comunicación efectiva de todos nuestros procesos, les aseguro que nuestra gobernanza pública es mucho más efectiva. De acuerdo, Diego. Y una pregunta, digamos, ya para poderle dar paso a Ana Carolina y poder cumplir con nuestro cronograma de hoy. ¿Cuál fue ese reto que ustedes tuvieron para implementar estos lineamientos de usabilidad y accesibilidad y cómo pudieron solucionar? ¿Cuál crees que fue ese reto grande al momento de implementar esto? El reto más grande, sin duda, fue cambiar la concepción que se traía desde la gerencia pública de una comunicación pública institucional a una comunicación pública ciudadana. Decirle en su momento al alcalde Peñalosa, decirle, el portal no es el portal donde vamos a contar dónde está el alcalde en el momento, sino va a ser el portal donde le vamos a decir a los ciudadanos lo que quieren oír. Y ese es el gran cambio que hubo alrededor de Portal Bogotá. El Portal Bogotá anterior, de alguna forma, era un portal que era pues como la agenda del alcalde y una información muy institucional, a pasar a un portal donde, por ejemplo, tiene un gran espacio de agenda cultural, pero el domingo vamos a hacer un relanzamiento de la agenda cultural donde vamos a meter todos los eventos que realizan las entidades y los vamos a centralizar en un único lugar. Eso es interés máximo de un ciudadano. El ciudadano quiere saber un sábado qué quiere salir a hacer en su barrio, en su localidad, saber dónde son los eventos que hay de la Filarmónica, de Bibliored, de todas las entidades, y ahorita no tiene un lugar donde los puede encontrar. Entonces vamos a desarrollar ese proceso y ese es
Ese es el gran reto, cambiar esa mentalidad de comunicación institucional a comunicación ciudadana. De acuerdo, ese enfoque es importante y no solamente en los proyectos pues de sedes o de portales web, sino en general en todos los proyectos que venimos desarrollando, como les decimos desde la consejería, venimos también trabajando en ese concepto de poner la tecnología a disposición de los ciudadanos. Diego, pues no sé si por parte de alguna entidad tienen alguna otra pregunta sobre el trabajo que se desarrolla desde la Consejería de Comunicaciones de la Secretaría General en relación con el portal de Bogotá y que de pronto seguramente todos hemos interactuado con él en algún momento. No sé si alguien tiene la mano para levantar o si no pasaríamos con Ana Carolina, que nos va a presentar el tema de transparencia y accesibilidad y acceso a la información pública. Creo que no, creo que por el momento no, Diego. Pues darte las gracias por esta experiencia, por presentarnos la experiencia de Portal Bogotá, cómo fue el ejercicio que ustedes hicieron. Este espacio y lo queremos utilizar es para esto, para contarles a las demás entidades cómo vienen implementando otras áreas y otros proyectos, los lineamientos en temas de gobierno digital. Lógicamente, pues cualquier duda que tengan posteriormente la podremos enviar a Diego para que nos ayuden a contestarla. Entonces, muchísimas gracias, Diego. Gracias, Nicolás, gracias a todos y un saludo y como comenta Nicolás, atento a cualquier duda o algo, con mucho gusto prestos a poderlos apoyar. Gracias. Listo. Entonces, vamos a pasar con Ana Carolina. Ana Carolina es la líder de plataforma de gobierno abierto de Bogotá desde la Alta Consejería Distrital de TIC. Ana Carolina, si quieres, pues ponnos en contexto de qué es la plataforma de gobierno abierto, cuál es el trabajo que venimos realizando desde la Alta Consejería y qué es este tema de accesibilidad y usabilidad, por qué lo implementamos. Listo, perfecto. Nicolás, buenas tardes y a todos y todas buena tarde también de martes viniendo de festivo. Bueno, Gobierno Abierto Bogotá es una plataforma que se realiza desde la Secretaría General, Alta Consejería TIC, y que tiene como propósito poner en marcha y operativizar el modelo de gobierno abierto de la ciudad que para los que sepan, para los que saben y para los que no, es parte del propósito 5 de nuestro Plan Distrital de Desarrollo, y es tener una ciudad con un gobierno abierto. Entonces, la plataforma, y muy en el sentido de la última parte de la conversación de Diego, lo que busca es articular y congregar y ser un hub de la oferta de gobierno abierto de la ciudad para hacer justamente eso, un portal que a los ciudadanos les dé servicios de ciudad y no de alcaldía, de tapar el hueco, de reportar salud, sino encontrar puntos de integración que hagan mucho más fácil ese trabajo para los ciudadanos y que seamos nosotros como ciudad quienes por la parte de atrás nos organicemos para que esta prestación del servicio sea más eficiente. A través de Gobierno de Bogotá tenemos en este momento y estamos articulando el trabajo con Portal Bogotá, los temas de transparencia y acceso a información pública y tableros de control en temas como transporte, obras públicas, y vamos a seguir con más. A través del Gobierno Abierto de Bogotá hemos hecho en estos 2 años los procesos de participación ciudadana de presupuestos participativos, causas ciudadanas, y es ahí también una ventana para contarle a la ciudadanía cuál es la oferta de participación de la ciudad y bueno, temas de mapear colaboración y también contar un poco todas las entidades que estamos aquí presentes. Seguramente nos han llegado temas de lineamientos para apertura de agendas, de conoce, propone y prioriza, que está muy ligado con el componente de transparencia que hoy vamos a ver. Y digamos que el tema de gobierno abierto era darles un contexto, pero en realidad el asunto de transparencia, que es el tema que hoy nos convoca, pues es súper transversal y súper afín a todas las entidades que hacemos parte del distrito y de lo público. Y ahora no me anda la presentación ya. Entonces, es muy sencilla la presentación. Y quisimos arrancar preguntándoles transparencia, ¿por qué y para qué? ¿Por qué? Porque
primero hay unos mandatos legales, unas directrices desde el orden nacional, desde ley estatutaria, que tiene que ver con dar garantía de acceso a la información pública a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas, que es una obligación que tenemos todas las entidades como parte de nuestro quehacer. Y cuando pongo toda, que le puse en negrita, ¿a qué nos referimos con acceso y transparencia? A toda la información, a la información nacional, a la información de cómo ejecutamos nuestros presupuestos, a la información de conflictos de intereses de nuestros directivos y la nuestra propia. Para todos es súper claro que quienes somos contratistas y son servidores públicos, tenemos que dar referencia de nuestra declaración de renta, de los conflictos de intereses que tenemos para ejercer o no nuestra labor. Incluso el tema de transparencia de acceso a la información pública trasciende esferas que aparentemente para nosotros los servidores son más cercanas, como un acta de una reunión, que si es que así no sea de carácter público y no la de yo en un escenario o en un tema, si un ciudadano quisiese pedirla, podría hacerlo. Obviamente, en el tema de transparencia y de lo que debemos publicar en nuestros sitios web, el tema todo va más hacia arriba, hacia lo misional, hacia lo que estamos haciendo, hacia la plata que gastamos, cómo la gastamos, en qué la gastamos, etc. Entonces, ¿cómo debemos publicar eso? En nuestra sede electrónica. También podemos publicarla en datos abiertos y también en otra serie de recursos y canales que usamos las entidades públicas para divulgar la información, como redes sociales, como de golpe también un evento, etcétera. Pero en principio, y como nos lo manda la norma, en la sede electrónica. Por un tema de norma, por supuesto, pero también por un tema de pertinencia y de lograr que las entidades tengamos un gran acervo de información de lo que hemos hecho, no solo en este periodo, sino en el pasado y en el pasado y en el pasado, y para los que vienen, que todo quede muy bien constituido y muy bien documentado en nuestra sede electrónica. ¿Qué beneficios? Pues hay un montón, pero los que nosotros como equipo de trabajo hemos identificado directamente es que a mayor información, a mayor completitud, a mayor calidad de los datos que tengamos disponible en nuestra sede electrónica o en nuestro sitio web, las peticiones por solicitud de acceso a la información bajan un montón. Hay peticiones muy recurrentes en las entidades, como por ejemplo, ¿cómo sé dónde puedo averiguar si soy renta básica? ¿Cómo hago para saber cuáles son los puntos diarios de vacunación? Ese tipo de cosas que se vuelven muy recurrentes o incluso las que no son tanto, se bajan un montón si nosotros damos garantía de acceso a esa información y a esos datos. Y también porque mejoramos la imagen de la entidad por estar de manera permanente contando lo que hacemos, cómo lo hacemos y dando al ciudadano la mayor cantidad de información. Hay otros, pero esos son como los dos que nosotros consideramos más importantes y que realmente impactan en la labor de la entidad. Cuando bajan las PQRs, pues la descarga administrativa para nuestras oficinas de servicio al ciudadano, para las áreas misionales que también estamos a cargo y debemos responder a los ciudadanos, pues es muy importante que tengamos una menor cantidad de peticiones. Si eso se traduce en que lo que no nos están pidiendo es porque lo están encontrando en el sitio web. En esa misma línea, entonces nosotros brindamos hoy aquí como unas acciones de mejora o recomendaciones de cara al componente transparencia, que es uno, identificar qué es lo que más piden por vía PQRD, disponerlo y contar que existe. Muchas veces pasa, y cuando hablamos nosotros con entidades, encontramos que las entidades dicen, ay, pero yo lo tengo publicado en la página web y hice un documento en PDF y encima todo lo publiqué en datos abiertos, pero no le contaron a nadie que eso existe. Entonces, para todos los ciudadanos y por los dos temas que nos antecedieron y el ejercicio que tenemos las entidades es diario de mejorar accesibilidad y mejorar usabilidad, no todo el mundo encuentra la dirección como nosotros quienes la creamos, la dispusimos en nuestros sitios web. Muchas veces sucede que quienes son técnicos y van poniendo información, de golpe no lo hacen o no lo hacemos en la lógica del ciudadano, entonces esa información se pierde y no la encuentran. Entonces el primero y el segundo están muy de la mano, identificar qué es lo que piden y disponerlo y contar que existe. Y lo segundo, ponerlo, pero de una manera en la que sea muy fácil para el ciudadano. Y en esto yo creo que el COVID nos dejó un montón de enseñanzas a todas las entidades, pero creo que tal vez las que estaban como
al frente del tema de la pandemia, como el caso, por ejemplo, de Secretaría de Salud, que ellos con una información muy técnica, de altísima calidad, pero también puede ser muy densa y que hace un par de años usaban epidemiólogos, doctores, estudiantes, la empezaron a disponer en el portal de datos de salud de una manera que cualquier ciudadano la podía usar muy fácilmente. El epidemiólogo que quería mirar cuántos contactos, cuántos contagios, en qué clínicas, el rango de edad, etcétera, los datos gruesos, procesables, pero también yo que entraba desde mi celular y miraba en la localidad cómo se estaba comportando el virus esa semana. Entonces es buscar maneras, y en esto los equipos de comunicaciones son súper ágiles, súper hábiles y con un sentido de usuario muy grande para ver esos datos que tenemos en la entidad, cómo los podemos mejorar. Y durante estos 2 años hemos visto en entidades, el IDRD, bueno, no, en realidad muchas, que han buscado maneras de dar a conocer sus datos de maneras muy interesantes. IDECA, con todo su mapa de referencia, con los temas asociados a eventos, a baños públicos, a un montón de cosas que el siguiente paso, además de ponerlas lindas y que sean útiles para el ciudadano, es contarles que existen. Entonces, esos son como 2 temas que nosotros hemos encontrado muy importantes y muy prioritarios para el tema de transparencia y acceso a la información pública. Y el tercero, siempre que se pueda tener datos procesables, tenerlos actualizados, consistentes y bases completas. Nosotros en nuestro portal de Bogotá de datos abiertos tenemos más de 1.600 conjuntos de datos, tenemos 62 entidades publicando con alcaldías locales, secretarías, etcétera. Pero aunque nos sentimos súper orgullosos de eso, también tenemos un desafío gigante y es ver cómo mejoramos cada vez eso que tenemos ahí. Como si yo pongo datos de cafés entregados a las familias en enero y otro conjunto de datos entregados en febrero, datos entregados en marzo, datos entregados, empezar a ver cómo podemos crear conjuntos de datos que sean más útiles para los ciudadanos y también para nosotros como entidades al hacer el trabajo. Entonces aquí es una tercera invitación, además de publicarlo de PQR, de encontrar maneras de narrativas que sean atractivas y de publicar datos, ver cómo publicamos esos datos de tal forma que se usen muchísimo más. Por ejemplo, en el portal de datos de la Nación, uno de los datos que más se descargan, que más se aprovechan, son los que tienen las bases de datos más robustas, los que, por ejemplo, como el caso del SECOP, se actualizan en tiempo real. Y nosotros a partir de esas experiencias también en el distrito hemos buscado maneras de potenciar eso. Y entonces el año pasado, desde el equipo de Diego, crearon una solución para acceder a los contratos específicamente de Bogotá de una manera muy fácil de buscar, en el que pones mi cédula y ahí, pum, te trae todos los contratos que yo he tenido con el distrito en estos años, el valor, la hoja de vida. Entonces, ese tipo de datos que son tan grandes que se actualizan en tiempo real se aprovechan un montón, y ese tema en específico de contratos de Bogotá que hicimos y tenemos disponible en el portal de Bogotá empieza a tener mucho acceso y mucha demanda. Entonces, ese tema de tratar de identificar qué es muy grande y qué puede tener potencial es súper clave, y además funciona para todos los temas, porque muchas personas nos dicen en las entidades también: veas que yo no sé qué abrir, yo manejo residuos, pero entonces no sé realmente si debería poner puntos de acopio de recicle o debería poner. Entonces también en un ejercicio de pensada con los ciudadanos, de pensada interna, pero también en mesas de trabajo, por ejemplo, con nosotros o por ejemplo con otras entidades, siempre salen buenas ideas de cómo hacer que nuestros datos abiertos sean más potentes y más usables. Frente a este tema, y no quise arrancar por eso, porque la norma seguramente muchos la conocemos, o es lo que cuando el FURAC nos llega debemos llenar, y está bastante bien que sigamos conociéndola, pero esto es como el marco grande que nosotros estamos mirando todo el tiempo en temas de transparencia y de acceso a la información pública. La ley 1712, que es la mamá de esto, que da directrices muy claras sobre qué publicar, cómo publicar, cada cuánto publicar, qué no publicar. Entonces es como el derrotero que todas las entidades en la nación seguimos. Luego la resolución 1519 de 2020 del MINTIC en el anexo 2,
que se refiere específicamente a la sección de transparencia que todas las entidades debemos tener, que de hecho muchas ya han avanzado en este tema por el análisis y las miradas que hemos hecho de las páginas web del distrito. Vemos que en ese anexo específico las entidades van andando y nos han llegado preguntas, y también lo que hemos buscado es espacios con el Ministerio TIC para que se aclaren dudas específicas de este anexo. Entonces esa es otra línea a la que nosotros le echamos ojo y que recomendamos que ustedes revisen. La matriz ITA de la Procuraduría, probablemente algunos de los que estamos aquí presentes estuvieron en la reunión que la tercera semana de enero hicimos con la Procuraduría, en la que ellos empezaron a explorar esa matriz y a mirar cómo son las evidencias que nosotras, las entidades, debemos pasar de cara a esto. Esta matriz lo que hace es basarse en la resolución, buscar cómo dar cumplimiento a la ley de transparencia, y no pide nada distinto a lo que nos contaron nuestros dos compañeros, por ejemplo, un tema de accesibilidad con videos, con títulos, con señas, en tema de contraste de las páginas, este tipo de cosas. Y de hecho, y ahí me corregirá Santiago si todavía está, el INSI trabajó muy, pues INSI, INSOR, etcétera, muy de la mano con MINTIC para la construcción de estos anexos. Ya en el distrito particularmente tenemos dos normas importantes. Está la Directiva 005 del 2020 y el Decreto 189 de 2020. En la directiva se establece el tema de conoce, propone y prioriza, en el que de cara al componente transparencia, lo que nosotros decimos y pedimos a los ciudadanos es: cuéntanos qué tipo de datos podemos abrir, por ejemplo, o cuéntanos qué tipo de eventos o apuestas desde la ciudadanía puede haber desde la entidad. Y entonces ya desde el equipo de Gobierno Abierto Bogotá, desde la Secretaría General, se han establecido unos manuales de cómo operativizar ese conoce, propone y prioriza que propone la directiva. Y el decreto 189, que trae temas, refuerza temas como el tema de conflicto de intereses, declaraciones de renta, etcétera, y trae un tema súper novedoso y en el que seguramente Bogotá va a ser muy revolucionaria, que tiene que ver con las aperturas de agendas de nuestros directivos. Y es básicamente que de cara a garantizar transparencia, todos los directivos de nuestras entidades van a abrir su agenda semanalmente, semana vencida, contando qué pasó en su día a día con entidades externas. Aquí en esta apertura de agendas lo que quisimos no fue poner las reuniones que yo, por ejemplo, pueda tener con mi jefe o un secretario con su equipo primario, sino las reuniones que pueda tener un directivo con un externo, y un externo entendido como una empresa, alguien de una UTL, grupos, por ejemplo, étnicos o colectivos de XYZ de la sociedad civil, que hay un montón que hablan permanentemente con nuestras entidades, concejales, o sea, cualquier externo que se reúna con nuestros directivos. Esas reuniones deben ser publicadas en la página de Gobierno Abierto Bogotá. La idea es que a partir del 30 de junio suban todas las agendas de los directivos. En este momento estamos en fase de habilitar los usuarios, enseñar a manejar el aplicativo por el que se diligencia, pero en tema de transparencia esto va a ser una apuesta, o es ya una apuesta muy interesante del distrito. En este tema, y un asunto que siempre nos preguntan, tanto a nosotros como a las personas en MITIC o en Secretaría de Transparencia o en otras entidades que son líderes de política en el tema específico de transparencia, es el temor que aún existe, y es súper válido de muchos quienes somos servidores, y es saber si la información que publicamos es de carácter clasificado o reservado o atenta contra la seguridad, atenta contra algo. Muchas veces pasa que nosotros en nuestra misionalidad recogemos información y creemos que no se puede publicar porque tiene temas de privacidad, pero entonces la ley también es súper clara en eso y súper garante de dos temas: de la privacidad y de lo que uno no puede publicar de un ciudadano o ciudadana, y de lo que es clasificado o reservado por
temas, por ejemplo, acá les especifiqué, igual en las notas de la presentación están los artículos y lo que es clasificado y reservado, y sobre eso sí no hay discusión. Entonces, si yo tengo información sensible de niños, niñas y adolescentes, no la debo publicar, está vetado totalmente, pero sí puedo publicar agregados. Entonces, sí puedo publicar a cuántos niños en el rango de 10 a 16 años se les dio comida en el marco de los programas del PAE. Lo que no puedo hacer es decir, a fulanito de tal, de 5 años, del colegio tal, que vive en tal barrio, le dimos un almuerzo. Porque ahí ya estamos como rompiendo ciertos temas de datos personales de niños, pero sí puedo dar agregados. Entonces siempre las entidades podemos y deberíamos tratar de ver la manera de lo que tenemos, disponerlo de la mejor manera, siempre por supuesto respetando información clasificada o reservada que está consagrado el detalle en artículos 18 y 19. Hay otros temas como seguridad nacional, como secreto comercial para ciertas organizaciones que tienen un carácter mixto, entonces pues obviamente no tienen que dar su plan de mercadeo porque hace parte de su core de negocios, etcétera. Pero exceptuando lo que está en el artículo 18 y 19 de la Ley de Transparencia, todo lo demás es público y deberíamos propender desde las entidades por hacerlo público. Eso es como un resumen de lo que nosotros consideramos más importante, de lo que a nosotros nos han llegado como preguntas. Nicolás, en la presentación tenemos, pues, o sea, en las notas puse temas que pueden servir de apoyo, que te comparto al final para que lo envíes al equipo. Y ya. Muchísimas gracias, Ana Carolina. Claro que sí. Las personas que de pronto están dentro de la sesión de hoy, les enviamos también el listado de asistencia para que estas presentaciones que tuvimos hoy, la grabación la podamos enviar. Uno de los temas también que veíamos acá es el tema de transparencia, como lo mencionaste en esa resolución 1519. Hoy por hoy, se puede decir que ya todas las entidades del orden central implementaron esa resolución 1519 en lo que tiene que ver en los 3 menús que deben disponer. Algunas entidades de pronto adscritas y vinculadas todavía vienen en ese proceso para que ustedes puedan revisar de pronto en su entidad cabeza de sector cómo fue la implementación, cómo desarrollaron esa sección de trámites, cómo pudieron desarrollar esa sección de transparencia de acceso a la información pública y la sección de participa, que son las 3 secciones que todas las entidades pues deben de alguna forma disponer en sus sedes en sus portales web. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta por parte de las entidades. Nos queda poco tiempo para poder cumplir con el horario que habíamos establecido. De todas formas, les voy a dejar acá nuevamente los correos de los presentadores del día de hoy para que puedan tenerlos a la mano. Estamos pendientes de cualquier consulta que ustedes tengan en estos temas. Me confirman si ahí, creo que ya los están viendo. Sí. Diego pregunta que si se hace alguna limpieza a la información que se sube a datos abiertos. Lo ideal es que sí, Diego, para que no suban datos repetidos, o hay veces lo que sucede es que existen algunos datos con inconsistencias simplemente por la manera de digitar. Por ejemplo, fecha. Entonces, en un formulario alguien digitó día, mes o año y el otro año, mes, día y no te cuadra. Entonces, esas son limpiezas simples que hay programas también de acceso libre. Nicolás debe saber más de esto que yo, que es técnico, como OpenRefine o, bueno, varios para hacer limpiezas de bases de datos. Eso no lo hacemos desde la alta consejería en específico, pero el Ministerio TIC con todo el tema de datos abiertos sí tiene dispuestas en su portal de datos capacitaciones muy interesantes, muy chéveres y que además son útiles para distintos perfiles dentro de la organización de personas que manejan bases. Entonces, por ahí sería una recomendación. Yo le digo a Nico el enlace en el portal de datos abiertos donde están esas capacitaciones que te puede ser muy útil. Fabián. De acuerdo. Fabián, y tenemos acá un aporte de Gustavo también, que nos invita a consultar la plataforma de información geográfica nieca.gov.co y la plataforma de datos abiertos de Bogotá también. Pueden encontrar los enlaces en el chat. Y tenemos una pregunta, creo que Fabián.
de la Caja de Vivienda Popular. Creo que tienes el micrófono cerrado. Listo, ¿no? Creo que se le levantó la mano. Bueno, realmente, pues muchísimas gracias a todos por haber participado. Les recordamos, por favor, diligenciar como tal el listado de asistencia para que puedan recibir tanto el material, las presentaciones, como la grabación del video de la sesión de hoy. Los invitamos este jueves 24 a participar en esa sesión del Plan Distrital de Protección de Datos Personales, con el acompañamiento de Julio César Mancipe, y nos estaremos viendo dentro de un mes con el tema de arquitectura empresarial para las entidades que quieren cumplir con esos lineamientos de arquitectura que también nos permite como tal desarrollar unos proyectos estratégicos alineados a los objetivos que se han planteado las entidades y desde el Plan Distrital de Desarrollo. Tenemos una pregunta de Richard Rojas. Gracias, Nicolás. Muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Realmente muy bueno. Tengo una pregunta. Si yo tengo publicados datos abiertos de la entidad en la página del distrito, ¿de quién es responsabilidad de publicarlos en la página del gobierno? O sea, ¿uno también debe publicarlos o No, es señor. una transferencia interna que se hace del distrito a gobiernos? Y si no se ha hecho, ¿cómo hago para que se haga esa migración? Gracias. No, tal cual, Richard, es responsabilidad del distrito, pues más que del distrito, desde IDECA, desde IDECA se hizo ya hace poco más de un par de años la tarea de federar ambos portales. Entonces, cuando tú publicas algo en el portal del distrito, debería salirte publicado en el portal de la Nación. Ahora, si tú ves que eso no se está haciendo, sí puedes escribirle al IDECA a nosotros y revisamos, pero en general esta actualización es diaria. O sea, todo lo que tú publicas hoy, mañana a la medianoche ya aparece en el portal de la Nación. Que eso es súper importante de cara a la matricita, porque en la matriz de la Procuraduría dice, publican datos abiertos en el portal de la Nación, entonces todos nosotros en el distrito que tengamos datos en el portal de Bogotá, debemos decir que check, que sí, y mostrar el enlace del portal Bogotá. Muchísimas gracias, Carolina. ¿Tú me puedes confirmar entonces a qué correo remito esa información? Porque por nosotros en Bomberos Bogotá tenemos publicado datos abiertos en el distrito, pero en gobierno no los he visto. Gracias. Alcaldía Bogotá. Ya lo estoy poniendo por el chat. AC de Escobar B, Alcaldía Bogotá. GoPro. Ahí lo estamos también proyectando. ¿Listo? Perfecto, gracias. Listo. Listo. Creo que no tenemos más preguntas. Quedamos atentos de pronto si les surge más adelante alguna duda. Muchísimas gracias a todos por participar en esta sesión y los invitamos a las siguientes que se van a estar realizando con el acompañamiento de Julio y la arquitectura empresarial. Gracias. Chao, Nico, y todos y todas. Hasta luego, muchas gracias a todos y todas. Feliz tarde. Gracias, buena tarde. Muchas gracias, buena tarde. Bueno.